Vamos a, vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Efesios. Antes de entrar directo al mensaje, estaba recordando, hace algunos jueves estudiamos a un hombre que en medio de la maldad que lo rodeaba y en medio de la misma corrupción dentro de la casa real, el sacerdocio y aún el templo, siendo él un levita, se pone a dialogar con el Señor y le dice: Señor, ¿por qué permites el mal? ¿Por qué hay mal en la tierra? ¿Por qué hay mal en tu pueblo? ¿Por qué hay mal en el gobierno? Y el Señor le responde y le dice: no te preocupes, ya vienen los caldeos a corregir el mal. Algunos ya lo identificaron y más adelante él le dice: Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo los caldeos? ¿Vas a destruir a tu pueblo con gente más mala? Y Dios le da una visión y en la visión él logra ver cómo, de alguna manera logra ver la historia como en un ciclo y logra ver que al final de la historia la tierra será llena del conocimiento del Señor, aunque en los próximos años de su vida iba a venir destrucción, iba a venir devastación. ¿Cuál es el punto? Que los siguientes años de este hombre fueron años donde él experimentó pobreza, donde él experimentó destrucción, donde de alguna manera vinieron situaciones muy difíciles sobre su pueblo. Y aunque todos estaban muchas veces deprimidos y llorando, él estaba feliz, él estaba gozoso. Había un escudo, había algo que lo mantenía a él protegido de la depresión y de la tristeza, que era la emoción gobernante en la mayoría de de los que lo rodeaban. ¿Qué era eso que a él lo mantenía gozoso? La fe. ¿Por qué? Porque a él fue el primero al que Dios le dijo: el justo por la fe vivirá. Y porque él pudo ver algo que los demás no vieron. Pudo ver la gloria de Dios viniendo en sus días. Hoy vamos a estar hablando de la cuarta arma de la armadura de Dios, el escudo de la fe. Vemos que el pasaje en el cual estamos en esta, de alguna manera, miniserie dentro de la serie, está en Efesios 6. Recordamos la armadura de Dios para mantenernos firmes. La palabra de Dios dice en Efesios 6:11: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Aquí vemos las primeras tres armas que ya estudiamos. Verso 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Me encantó esa imagen porque representa perfectamente al guerrero con su cinturón, con su coraza, con su calzado y levantando el escudo de la fe y deteniendo las flechas encendidas del maligno. Ya vimos las primeras tres armas, vimos
como lo primero que nos llama el Señor es a ponernos el cinturón de la verdad, que está directamente relacionado con revestirnos de la nueva naturaleza que está creada en conformidad con Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y por eso somos llamados a desechar la mentira y hablar la verdad. ¿Cómo nos ponemos el cinturón de la verdad? Creyendo la verdad y hablando la verdad. Luego Jonathan nos habló de cómo ponernos la coraza de justicia y nos explicó que dado que hemos sido justificados, hemos recibido la capacidad para practicar la justicia. Dios condenó a través de Cristo en la cruz el pecado en la carne para que al darnos la vida del Espíritu, la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que ya no vivimos según la carne, sino vivimos practicando la justicia según el Espíritu. Jonathan nos explicó que esto tiene que ver con actuar justamente. La semana pasada, Eric nos explicó cómo ponernos el calzado del Evangelio de la paz es tomar el evangelio como fundamento que nos da estabilidad, que nos da movilidad y que nos da adaptabilidad, y cómo debemos de recordar la verdad, que es a través del evangelio que Cristo ha traído la paz, uniendo a judíos y a gentiles en un solo pueblo, derribando la pared de enemistad y haciéndonos partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Hoy vamos a pasar a detenernos en la cuarta arma de la armadura de Dios. Algo interesante es que el pasaje, el verso 16, en el cual vamos a estar hoy, empieza diciendo, además de todo esto. O sea, la verdad, la justicia y el evangelio son fundamentales. Y sin el entendimiento de la verdad, sin el entendimiento de la justicia y sin el entendimiento del evangelio de la paz, de alguna manera es difícil activar o tomar o levantar esta cuarta arma. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe. Algo interesante es que el verbo aquí, los tres anteriores están en voz media. Reciban, vístanse, pónganse. O sea, pónganse está en voz media porque sí hay una acción de recibir, pero es algo que al mismo tiempo estamos recibiendo, se nos está dando. Pero aquí cuando dice levanten o tomen, en las versiones más comunes, es una voz activa, que quiere decir esto, que depende de nosotros el activar esta fe para detener las flechas encendidas del enemigo. Es importante aclarar de que así como la justicia, hay dos tipos de justicia, la justicia imputada y la justicia impartida, lo cual Jonathan explicó muy bien. También en la Biblia encontramos la fe usada de dos maneras. Una fe como una medida que Dios repartió a cada uno, que se es recibida como don de Dios para salvación, y otra fe que nosotros activamos para experimentar a Dios. Entonces, el escudo de la fe no se refiere a la fe como el medio de la justificación. No se refiere a la fe que recibimos como el don de Dios solamente. Obviamente es la misma, pero de alguna manera es como un segundo nivel de esa fe, y lo vamos a ver ahorita. De hecho, en Efesios mismo lo vemos. Vemos que hay una fe que se recibe y otra que se toma en el mismo libro. Por ejemplo, Efesios 2:8 nos habla de la fe que se recibe cuando nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. O sea, esta fe Dios se las da. Romanos nos dice que hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es algo que se recibe por gracia. Dios mismo nos da la capacidad de arrepentirnos y de creer. Pero hay una fe que se toma. Efesios 3, 16 al 17, Pablo dice, le ruego
a Dios que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Es importante aclarar, hermanos, que en todo el Antiguo Testamento nos deja ver que solamente puede ser fortalecido en el hombre interior, es decir, en su espíritu, alguien que ya tiene un espíritu regenerado, que ya nació de nuevo. De hecho, Romanos 8:9 nos dice que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él, y que si somos de él, tenemos el espíritu de Cristo. Entonces aquí Pablo no está hablando de la fe que se recibe para salvación, sino de una fortaleza que reciben los que ya han nacido de nuevo. Y luego dice, ruego que el Señor les conceda el ser fortalecidos con poder por su espíritu, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. O sea, aquí la fe no tiene que ver con recibir la salvación, sino con experimentar a Cristo. ¿Qué significa aquí que Cristo habite por la fe en sus corazones? Lo que Pablo está diciendo aquí es que en esta oración la fe se explica como un medio mediante el cual el creyente que ya creyó en Cristo y fue justificado puede conseguir fortaleza y experimentar en mayor medida la presencia exaltada y victoriosa de Cristo. ¿Qué significa que Cristo habite por la fe en el corazón de un ya creyente? Significa que ese creyente pueda avanzar al nivel donde experiencialmente él puede decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y no es algo conceptualmente, sino que en mi experiencia yo estoy siendo testigo, estoy experimentando el amor de Cristo que fluye a través de mí. ¿Por qué? Porque yo estaba molesto con tal persona y en mi propia naturaleza no podía perdonarlo, pero veo como el amor de Cristo y el perdón de Cristo se expresa en mí y habita Cristo en mí y me hace perdonar, me hace amar, me hace ser tolerante, me hace ser paciente. Yo soy fortalecido en mi vida espiritual como creyente y entonces por la fe de esa realidad, por la convicción, no solamente del perdón, sino de la unión con Cristo, puedo experimentar la presencia, la gracia, el amor, el perdón de Cristo fluyendo a través de mí. Es activar mi fe para que la presencia de Cristo sea perceptible y pueda fluir a través de mí, porque cuando no activo mi fe, yo puedo ser creyente y ser justificado y a veces la presencia de Cristo no es perceptible o es débilmente expresada en nuestra vida. Hermanos, nosotros tenemos al Dios Trino dentro. El Espíritu Santo habita en nosotros, Cristo habita en nosotros y Cristo, el Padre son uno. Entonces, de alguna manera, el Padre está también en nosotros. La pregunta es, ¿por qué no se nos nota a veces, verdad? Y a veces no se nos nota porque si vemos este pasaje, nuestra ser interior, nuestra vida espiritual no está fortalecido y no estamos activando la fe de manera que se note y se experimente más a Cristo, dejando que Él invada mi mente y que Él gobierne mis emociones. No sé si aquí ya vamos un poco claro. Algo interesante es por qué Pablo, para hablar de la fe, él usa como metáfora el escudo. El escudo es sumamente importante y ha sido sumamente importante como un símbolo de protección. Un escudo proporciona una sensación de seguridad y confianza que puede marcar la diferencia entre la valentía y la retirada en la batalla.
Si usted va hacia el campo enemigo y usted no lleva escudo y empiezan a tirar flechas, lo más probable es que usted va a salir corriendo y va a salir huyendo. Pero si usted se dirige con su batallón hacia el campo enemigo y los enemigos empiezan a tirar flechas, pero usted tiene ese gran escudo, usted se arma y se cubre con el escudo y usted sigue avanzando. ¿Por qué? Porque el escudo lo protege de las flechas que pueden tirar. En el tiempo, de hecho, Pablo usa una metáfora como las flechas del enemigo están ardiendo en fuego. Esta fue una estrategia de guerra inventada obviamente unos pocos años antes por algún otro ejército, no necesariamente el romano, pero fue muy efectiva. ¿Por qué? Porque antes los escudos eran de madera. Entonces, aun cuando la gente llevara escudos, las flechas volvían en trapo y les ponían brea, que es como un tipo de petróleo, las encendían en fuego y las lanzaban. Entonces, al caer en los escudos, que generalmente eran de madera, obviamente de ahí el escudo empezaba a arder y ya no. Entonces, ahí es donde surgen los escudos metálicos, o otra de las cosas que hacían era también forrarlo. Ahí empezaron a desarrollarse el arte de la guerra y a inventar nuevas estrategias. Entonces lo que hacían era envolver los escudos en cuero y mojar el cuero. Entonces ahí, al entrar el fuego en contacto con el agua, eso permitía apagar las flechas encendidas de fuego que venían de parte del enemigo. Y de alguna manera Pablo está trayendo esa imagen a la mente y está recordando la necesidad de un escudo que esté mojado, que esté lleno del agua, que de alguna manera sabemos que en la escritura representa muchas veces la palabra y también puede representar al espíritu, ¿verdad? Pero algo interesante, que también el escudo no es un término nuevo que Pablo está usando, sino para todos los judíos, lectores de la Torá y de todo el Antiguo Testamento, vemos que la palabra escudo se utiliza muchísimas veces en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento y principalmente en los Salmos, pero no solo en los Salmos, se usa metafóricamente para describir el poder y la protección de Dios a su pueblo. Algo interesante es que hay una enseñanza en el Antiguo Testamento donde el escudo, Dios se manifiesta como escudo para los que creen, para los que confían, para los que tienen fe en él. Aunque fe lo entendemos como creer, realmente una de las mejores entendimientos y que nos ayudan, porque para nosotros la palabra creer a veces ha perdido el significado y solo es aceptar algo mentalmente y realmente no. La palabra fe en la Biblia creo que se relaciona mejor en nuestra cultura con la palabra confiar. Confiar de realmente dejarse caer ante la palabra del otro, digamos, abandonarse al hecho de decir, yo no solamente acepto mentalmente esto, sino con todo mi corazón abrazo que es una verdad. Y vemos cómo en el Antiguo Testamento el mensaje y la relación entre Dios como escudo y fe en él o confianza en él es muy claro. Por ejemplo, Dios le dice a Abraham en Génesis 15:1, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y en ese mismo capítulo dice que tuvo fe, confió Abraham en Jehová y le fue contado por justicia. Obviamente es la misma fe de alguna manera, solo que aquí la está recibiendo y más adelante la va a tomar y la va a demostrar entregando a su hijo. Segunda Samuel 22:31 dice, él es escudo a todos los que a él se acogen, los que se refugian, los que se confían en él. Salmo 28:7, él es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón. Salmo 33:20, él es nuestra ayuda y nuestro escudo, en su santo nombre hemos confiado. Vemos la relación entre confianza y escudo. Mi Dios en quien confío, escudo y baluarte es su verdad. Confía en el Señor, Salmo 115:9, él es tu ayuda y tu escudo.
Porque Pablo usó escudo como fe, porque así lo ha usado, lo ha venido revelando Dios en su palabra en todo el Antiguo Testamento. Él es escudo para los que en él confían, y eso hace, de alguna manera, permite la metáfora, nuestra fe es un escudo que nos protege y nos mantiene seguros del peligro. Las primeras tres armas corresponden de alguna manera, obviamente esto es de forma general, al oír, estudiar y comprender las verdades de la justificación, del evangelio, de la paz y de todo lo que Cristo ha hecho. Pero esta cuarta arma corresponde no solamente a comprender, sino a creer y a confiar, a abrazar con nuestro corazón esas verdades de la justificación y el evangelio de la paz, y también a confesar dichas verdades. Algo interesante es que la segunda parte del verso 16 dice que es para detener las flechas encendidas del maligno. Lo que Pablo está diciendo es que es por medio de la fe que los ataques del maligno y sus fuerzas se pueden frustrar. Nuestra lucha es contra seres muy poderosos, contra principados que controlan ideologías, que controlan la mente de miles de personas alrededor del mundo y que al controlar sus pensamientos definen su comportamiento. Y que el enemigo quiere que esa corriente nos arrastre, pero es mediante la fe que esas ideologías no van a hacer mella en nosotros, ni van a desviarnos del camino angosto, del camino único, del camino recto. Tanto Orígenes como Jerónimo tienen razón cuando ellos interpretan que las flechas son los malos pensamientos que el diablo pone en la mente de los creyentes. El enemigo susurra a nosotros: no sirves para nada, no has sido perdonado, no deberías de hacer eso, eres un hipócrita. Susurra pensamientos. Sin embargo, no hay razón para limitar la metáfora a esa forma de ataque. También una flecha encendida del enemigo puede ser una mala noticia, puede ser un mal diagnóstico, puede ser una acusación, puede incluir persecución por parte de las autoridades políticas, acusación por causa del pecado, sentimientos de culpa, puede incluir falsas enseñanzas, puede incluir tentaciones. O sea, es más que malos pensamientos. También tiene que haber cosas que nos rodean en el ambiente. Hermanos, la verdad, la justificación, el evangelio y la fe nos han sido dados para cambiar nuestros patrones de pensamiento, para aferrarnos no a argumentos. Y eso quiero dejar claro. El escudo de la fe funciona no cuando estamos convencidos de los conceptos teológicos, sino cuando tenemos una revelación, un entendimiento y una fe profunda en las realidades espirituales que son declaradas por Dios en su palabra, para que ya no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia, sino en el conocimiento de Dios, y para que estemos atentos a los pensamientos que dejamos entrar a nuestra mente. Recordamos que uno de los pasajes paralelos en lucha espiritual es 2 Corintios 3, del 10 al 5, ¿verdad? Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué son esas cosas? Es una batalla a nivel de la mente. Fortalezas son esos patrones de pensamiento de pecado, patrones de pensamiento de tristeza, de depresión, patrones de pensamiento de fracaso, por ejemplo, baja autoestima. Son fortalezas que se edifican como patrones de pensamiento en el subconsciente. Argumentos tienen que ver con dudas, acusaciones sembradas por el enemigo, y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios son todos los discursos que niegan la verdad bíblica, ¿verdad? La teoría de la evolución, lo que la ciencia hace para intentar negar la verdad de Dios, o aún las cosas que nuestros sentidos ven y perciben
que van en contra de lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿por qué la fe es poderosa para frustrar los ataques del enemigo? Hermano, la fe es poderosa para frustrar los ataques del enemigo porque la fe en la convicción de que la verdad no es lo que el enemigo, lo que el mundo, lo que el sistema proclama, porque el gobernador del aire de este siglo es Satanás y él es el padre de mentira y maestro del engaño. Entonces la fe nos permite ver la verdad de alguna manera, en un sentido espiritual, entendiendo que muchas veces lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos oyen es engaño y es mentira. Porque nuestros ojos ven realidades y hay realidades que entran por nuestros sentidos. De alguna manera, por ejemplo, Abraham, la realidad que entraba por su sentido, la esperanza natural humana del mundo en que él vivía, era que él se iba a morir y que ya no podía tener hijos. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, la esperanza humana era ya no tener hijos, pero la esperanza espiritual de fe era que Dios cumpliera su palabra. Y tuvo que acallar la voz de los sentidos, de la ciencia, de los médicos que le decían es imposible a esta edad que ustedes tengan hijos. Y tuvo que activar, conectarse con una verdad de Dios que iba en contra de lo que parecía real, pero pertenecía al ámbito de un mundo gobernado por el engaño y la mentira. Y eso es importante. Quiero que analicemos un poco y retomar un poco esta diferencia entre la fe que se recibe y la fe que se toma. Y no estoy diciendo que hay dos fe, sino que de alguna manera esa fe va madurando, así como no hay dos justicias, sino que la justicia se recibe y se va practicando. Pero de alguna manera, o sea, es claro que en la Biblia la palabra fe se usa de dos maneras. Si nosotros vamos a las cartas de Romanos y de Gálatas, cada vez que se menciona la palabra fe, se enfoca principalmente en la confianza, en la gracia de Dios. La fe en estos libros es el instrumento de justificación, es el canal a través del cual el creyente recibe las influencias vitales que fluyen de Cristo. O sea, la fe en estos libros es la confianza en Dios exclusivamente para salvación y perdón de pecados. La fe es la confianza en Dios para vida eterna. Es un nivel inicial de la fe y obviamente es la misma fe, pero es un nivel inicial de la fe que se recibe. Por otro lado, está la fe que se toma, la fe que se ejercita, no solamente que se recibe. Y de alguna manera esta la vemos claramente en el libro a los Hebreos. En Hebreos la fe es una prueba, una evidencia de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. La fe en Romanos y Gálatas es una evidencia del perdón que se recibe de manera inmediata. Pero en Hebreos habla de una certeza y una convicción de realidades que aún no se han recibido, como el perdón, que aún no se han visto ni experimentado. En Hebreos, la fe es un medio para echar mano de realidades futuras e invisibles que nos permiten entrar en contacto y que de alguna manera nos dan acceso con otro mundo, al mundo celestial. La fe en Hebreos es la mano extendida a través de las vastas distancias del espacio y el tiempo con la que el cristiano atrae hacia sí las cosas que están más allá, de modo que se vuelvan más reales para él. Es el medio para experimentar a Cristo y para experimentar su reino, el cual no es de este mundo. Y algo con lo que quiero reforzar lo que estoy enseñando es que el libro de los Hebreos nos habla de Cristo ejerciendo fe. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Es interesante porque obviamente hablar de Jesús ejerciendo fe, no podemos nunca decir que Jesús ejerció fe para justificación o que Jesús ejerció la fe que justifica al pecador, porque él nunca pecó, él siempre fue justo. Aquí dice que Jesús es el autor, pero también es el consumador, y es interesante porque la palabra consumador se podría traducir el perfeccionador o el campeón o el completador de la fe. Es una palabra relacionada con la palabra en hebreo teleios, que tiene que ver con llegar al fin. Él lleva la fe a su fin. De alguna manera lo que está diciendo aquí es que él es el creyente perfecto y el creyente ideal. Y Jesús obviamente no necesitó ejercer fe, como ya dije, para perdón de pecados, pero de alguna manera nos está diciendo que si él soportó el sufrimiento, la tribulación, el dolor de la cruz, es porque él tenía los ojos puestos en un gozo que sus ojos humanos no miraban y que ninguno de los que estaban alrededor miraban, pero que él sabía y estaba convencido de esa realidad que estaba más allá del momento inmediato presente. De hecho, toda la vida de Jesús, él vivía proyectando su alma hacia lo eterno y a lo invisible. De hecho, cuando él habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, él le dice, nadie ascendió al cielo, sino el que descendió del cielo y está en el cielo. O sea, Jesús le dice a Nicodemo que él está ahí platicando con él y al mismo tiempo está en el cielo. Primero, porque él es Dios, pero segundo, porque él estaba conectado constantemente con el cielo. De alguna manera, la vida en el espíritu, la vida del creyente es una vida que está conectada con una realidad trascendental sin desconectarse de esta realidad. Jesús nunca dejó de estar en su momento presente, de atender a los que no significaba que él vivía en un éxtasis y no. Él estaba conectado con las circunstancias terrenales que lo rodeaban, pero constantemente su proyección, su mirada, su entendimiento provenían de su relación con el Padre y de su relación con el cielo. De hecho, cuando él se topa a Natanael, él le dice, he aquí, de ahora en adelante verás el cielo abierto y ángeles que suben y bajan de la presencia de Dios. O sea, para Jesús, a donde quiera que él iba, él sabía que el cielo se conectaba con la tierra. Y de alguna manera así se lo enseñaba a sus discípulos. La enseñanza es como aprendan a ver cómo el cielo está invadiendo la tierra en esta sanidad, en esta resurrección, en este milagro, en esta liberación de demonios. Y de alguna manera esa es la fe de la que nos está hablando el escritor a los hebreos. Hay que recordar que el libro de los Hebreos se escribió a un grupo de creyentes que estaban desanimados, que creían que no iban a poder terminar la carrera, que estaban pensando devolverse al judaísmo, que estaban viviendo persecución y que creían que ya no iban a resistir más la persecución. Y la exhortación principal, la idea central de toda la carta que el autor escribe a los hebreos es: usen el escudo de la fe, porque ustedes pueden terminar la carrera si activan su fe. Muchos han terminado la carrera. Pongan sus ojos en Cristo, les dice aquí. Pero antes de eso les dice, hay un montón de testigos que dan testimonio y les van a decir, sí se puede terminar la carrera, aún no viendo resultados, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de luchas, sí se puede obedecer a Dios, sí se puede creer en Dios.
Y entonces se le pone una serie de ejemplos y termina con último y máximo ejemplo poniendo a Jesucristo mismo. A un Cristo creyó, a un Cristo ejerció la fe, a un Cristo puso sus ojos en el gozo puesto por delante. Pero quiero que vayamos a algunos de los ejemplos que él pone antes de llegar al último ejemplo, que es Cristo. El autor a los Hebreos, al hablar de la fe, empieza diciendo en el capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo puse ahí entre paréntesis, esto es mío, esto no es palabra de Dios, esto es mi interpretación, pero ahora por la fe ya se puede ver. Lo que el autor está diciendo es que fe es certeza y es una convicción que cambia nuestro entendimiento de la vida y de las circunstancias. Cuando la fe de alguna manera nos lleva a vivir de una forma que vemos los árboles, vemos la naturaleza, vemos la belleza, vemos un atardecer, pero sabemos de que eso es sombra y copia de algo verdadero, mayor, trascendente, más glorioso. La fe es el entendimiento de que todo este universo fue hecho, pero fue hecho de algo que existía antes, que no se veía. Hay una realidad superior. La fe, la convicción y la certeza de que hay una realidad superior a las circunstancias que rodean mi vida. Y eso me mantiene seguro porque en las circunstancias que yo estoy viviendo puedo sentirme amenazado. Pero cuando yo me recuerdo y me conecto con que hay una realidad superior por encima de esto, la amenaza desaparece. Porque la fe es la convicción de que Dios tiene planes mejores que los nuestros. Porque la fe es poder ver por la fe que hay algo que nuestros sentidos no perciben y no ven, pero que Dios está trabajando, que Dios está obrando. No es por la vista, es por la fe que entendemos. Es por la fe que logramos ver lo que no se veía, lo que aún no se ve con nuestros ojos naturales. Sigue diciendo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Que está diciendo, Abel vivía en un mundo caído. Abel vivía en una realidad donde Dios ya no era accesible. Habían sido echados de la presencia de Dios y se les había impedido el acceso y la posibilidad de llegar al árbol de la vida. Pero Abel dijo no, el Dios que caminó, que bajaba a caminar al huerto con mis padres, es real y tiene que ser accesible. Y entonces él dijo, pues yo voy a entregarme todo y voy a entregar lo que más amo a Dios. De alguna manera en Abel la fe se manifestó como una entrega total a Dios, desde la certeza de que un Dios que ya no era visible y que ya no bajaba a tener comunión con el hombre, nos seguía viendo y podía ser
agradado con una ofrenda de todo corazón. Y la ofrenda y el entregar y el buscar a Dios era más importante aún que seguir viviendo en esta vida terrenal. De tal manera que dice que aún muerto, su ofrenda todavía da testimonio de su fe. Todavía da testimonio de su fe, porque él valoró el entrar en contacto con Dios y el agradar a Dios más que su misma vida. Por eso no se defendió cuando Caín lo llevó al campo y lo mató. Por la fe Enoc fue transpuesto, verso 5, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc vio también que agradar a Dios le convenía más que agradarse a sí mismo que agradar a los demás. Él entendió que aquí en la tierra habían opciones y habían posibilidades, pero que todo eso era temporal y pasajero y que había una realidad superior a la cual valía la pena perseguir y entregar su vida. Y decide entregar su vida en perseguir y en buscar y en agradar a Dios hasta que lo encuentra. Y caminó con Dios y Dios se lo llevó porque le agradó. Es por la fe, porque él vio lo que los demás, nadie más vio lo que no vio. Pero él no lo empezó viendo, él decidió creer que Dios, si se le perseguía lo suficiente, se podía volver a tener comunión con él. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que está diciendo el autor es que sin la capacidad de confiar en lo que no vemos, no podemos agradar a Dios. Si queremos buscar a Dios hasta que veamos sus respuestas, hasta que veamos su manifestación, hasta que veamos su actuar, hasta que no es posible. Porque bienaventurados los que sin ver han creído. Sin fe es imposible, sin esa capacidad de confiar en lo que no vemos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea en un Dios que no se le va a manifestar en una luz ni en una visión necesariamente, aunque se revela a través de las cosas creadas y su palabra, pero debe de creer que este Dios es real y no solamente que es real, sino que es galardonador de los que le buscan. Y de alguna manera lo que está tratando de decir el autor aquí es que fe es confiar en que la recompensa de Dios vale más que todo lo que el mundo nos puede ofrecer, que todo lo que se puede llegar a experimentar con los sentidos. Sí, qué lindo, bonito carro, sí, qué lindo un viaje, sí, y son regalos de Dios, y podemos ver a Dios detrás de sus dádivas y de sus dones perfectos. Pero el confiar que Él recompensa a los que le buscan es querer estar con Él más que querer tener sus dones, más que querer disfrutar de sus regalos. Que Él recompensa con su misma presencia. Él es la recompensa. Verso 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, ve el detalle, que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia por la que viene la fe. La misma fe que justifica, pero es una fe que lo que yo quiero decir es que se conecta con una realidad trascendente. Noé, él nunca vio un aguacero.
Él nunca vio ni la garuba que está cayendo allá. Y sin embargo Dios le dijo, voy a mandar un diluvio. Y dijo, bueno, si Dios lo dice. Yo no veo nada, mis sentidos no me dicen nada. Los científicos dicen que eso nunca va a pasar. Que eso es imposible que pase porque hay un vapor que sube y riega toda la tierra. Pero bueno, yo tengo dos opciones. ¿Le creo a los científicos o le creo a la palabra de Dios? Yo no veo nada. Pero él confió en Dios en cosas que aún no se veían. Hermanos, la fe es darle sentido a lo que no se ve. Es guiarnos porque sabemos que tiene sentido el ver lo que no se ve. La fe brota de un encuentro directo y personal con el Dios vivo. Y de ese encuentro viene la capacidad de mirar hacia el futuro. Y esta capacidad de mirar por el Espíritu, no con los ojos naturales, nos permite aventurarnos con valentía y serenidad hacia este futuro invisible. En nuestro caso no es el diluvio, en nuestro caso es el cielo. Tenemos que aprender a ver el cielo que aún no vemos y aventurarnos a creer y a obedecer a Dios hacia esa ciudad celestial, apoyados únicamente en la palabra de Dios, porque la ciencia nos dice que el cielo no existe, que no hay una realidad trascendente. Y las acciones que esa fe produce permiten que se pueda captar la sólida realidad de los acontecimientos futuros. Las acciones de Noé condenaron el mundo. Verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Nuevamente, salió a un lugar que nunca había visto. Salió a un lugar que no se veía con los ojos naturales. No le dieron un mapa, no le dieron Waze, no le abrieron Google Maps, no le mostraron fotos. Mirá, así como cuando uno planea un viaje, uno primero se pone a ver fotos, los 10 lugares que hay que visitar, uno ve todo. Abraham no tenía esa posibilidad de planear el viaje perfecto porque no sabía a dónde. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor. No sabemos, la Biblia no nos relata exactamente cómo esto sucede, pero cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Hubo algún momento en la vida de Abraham que no está registrado en la escritura que Dios le mostró. Y lo que Dios le mostró no encajaba con Canaán. Entonces llegó a Canaán y dijo, sí, aquí van a vivir mis hijos, pero esto no es lo que busco, porque esto no es lo que yo vi. Esto no es por lo que yo creo. Lo que yo vi, por lo que yo creo, es una ciudad construida por Dios mismo, una realidad trascendente, de lo cual la mayor gloria aquí solo puede ser sombra, figura y tipo, pero no es la realidad que yo persigo, no es mi meta no puede estar aquí, mi meta está en una realidad trascendente, la ciudad celestial. Ahora, algo interesante del autor de los Hebreos es que en todas las acciones son acciones de obediencia. Abel ofreció obedeciendo, Noé construyó el arca obedeciendo, Abraham salió obedeciendo. Y sin embargo, él dice, por la fe. Y eso nos muestra cómo la verdadera fe produce obediencia. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente hubieran tenido tiempo de volver, pero anhelaban una mejor.
Esto es celestial, trascendente. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, la obediencia, el sacrificio, la paciencia y la fortaleza que todos estos hombres experimentaron hubiera sido imposible si no hubieran tenido por la fe sus ojos firmemente fijos en el mundo invisible y prometido. ¿Y sabe cuál es un problema de mucho cristianismo de hoy? Que no le está enseñando a la gente a poner sus ojos en la realidad trascendente. Hay mensajes, principalmente el falso ángel de la prosperidad, que hacia donde dirige la mirada de la gente es hacia el próximo carro, casa, realidades terrenales, temporales, pasajeras, sin ningún valor. Eso no es fe. Fe no es creer por lo que veo. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Y sabe qué es lo triste? Y yo sé que hay un montón de gente que no se le cumple, pero yo conozco gente que se le ha cumplido. Y sabe que a mí me da tristeza cuando veo eso, porque me hace pensar en aquellos que ante el aplauso de los hombres reciben lo que buscaban. Pero inmediatamente después Jesús dice, pero esa fue toda su recompensa. No tendrán recompensa del Padre. Hermanos, es terrible ese falso evangelio. Y es terrible llegar a nosotros a tener una fe basada solo en lo temporal. Ellos se negaron a construir una habitación permanente porque reconocían que su verdadera y permanente morada estaba en otro lugar. Ellos nunca se sintieron como en casa porque vivían con la nostalgia por otro. C.S. Lewis, en alguno de sus libros o relatos o de los cuentos que escribieron, menciona cómo ver un atardecer, ver el mar, ver esto, de alguna manera despierta en nosotros el deseo por la belleza y al mismo tiempo conecta con la realidad de que hay una belleza superior que esa belleza que está ante nuestros ojos, que no es de este planeta y que no es de este mundo. Y que por eso sentimos que no encajamos en este mundo y seguramente, dice él, es porque pertenecemos a otro. La pregunta es, ¿vivimos nosotros esa realidad? Dios tuvo un sabio propósito al posponer para ellos personalmente el cumplimiento de la promesa terrenal, porque a veces Dios no nos da lo que anhelamos aquí. Aunque Canaán era una tierra buena, después de todo, era material y no de esa sustancia espiritual, de esa sustancia superior que llamamos espiritual. Si bien era capaz de llevar a cabo la mente a las regiones celestiales, también exponía el peligro de quedar satisfechos con la bendición en su forma provisional. Hermanos, a veces es la misericordia de Dios la que no nos da lo terrenal que nuestro corazón anhela. Porque como dice aquel sabio, podemos quedarnos satisfechos aquí, sentirnos saciados y olvidar a Dios. Es mejor mantenerse con el anhelo vivo. Solamente cuando la plenitud que buscamos la colocamos en el lugar donde la tendremos, el cielo, la ciudad celestial, es cuando es soportable y llevadera la carencia que podamos experimentar en el viaje. En todo este viaje carecemos de algo y es mejor carecer de algo para que nuestro anhelo por el cielo se mantenga latente. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Qué está diciendo? Que ellos entendieron que la muerte no era el fin. Que ellos entendieron que esta realidad no era la realidad definitiva. La bendición que proclamaron la hicieron en referencia a cosas aún no visibles. La bendición no era tanto para aquí en la tierra, sino era para cosas venideras, el cielo.
Por la fe Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quizás me corrió el pasaje, pero lo que quería tomar era, por la fe él se negó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo como mejores tesoros el oprobio de Cristo. Hermanos, hay cosas muy valiosas aquí en la tierra, pero si no logramos tener una visión del valor real del cielo, no vamos a poder imitar a Moisés y vamos a elegir los tesoros de los egipcios. Y nos vamos a perder el ver al invisible. Si Moisés resistió todo lo que él vivió, no fue porque tenía una excelente salud, sino porque su debilidad fue compensada por la visión de aquel que es invisible. Hermanos, tomar el escudo de la fe es vivir relacionándonos con lo invisible y con lo futuro. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicias, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones. Veamos esto. Conquistaron reinos, pero no porque querían hacer su reino aquí, sino porque querían tener un lugar donde la gente conociera al Dios verdadero. Cerraron boca de leones, apagaron violencia del fuego. Obviamente está hablando de Daniel y de sus amigos. Pero el objetivo de ellos, cuando los vemos en las historias, no era salvar sus propias vidas, sino no postrarse a otro Dios que no fuera el Dios verdadero. Valoraban su adoración a Dios más que su misma vida. Vieron que el verdadero Dios y su realidad trascendente hacía que valiera la pena arriesgar sus vidas y morir por él. Por la fe, los poderes del mundo superior fueron puestos a disposición de aquellos a quienes este mundo estaba amenazando. Y así resultó el milagro de que en la debilidad se hicieron fuertes. No confiaron en su fuerza, confiaron en el Dios trascendente. Hermanos, fe es valorar más lo celestial que lo terrenal. Fe es cambiar tu punto de referencia, el punto de referencia de tu carne, de tus sentidos y del mundo donde vives, al punto de referencia de Dios. Fe es dejar de confiar en nosotros y en nuestros recursos para confiar totalmente en Dios y en lo que Él ha revelado en su palabra. Hubo un momento donde muchos abandonaron a Cristo y Cristo les dice a sus discípulos, ¿se van a ir ustedes también? Y uno de ellos les dice, no, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo conocían? Por la fe. Porque el Dios no dio ninguna evidencias de ser el campeón militar que esperaban. Muchos le habían abandonado. Muchos vieron en Jesús solo un predicador. Pero Pedro le dice, hemos visto por la fe quién eres tú. Ellos habían visto más que la mayoría en él. Una de las cosas importantísimas de la fe es que la fe nos ayuda, nos lleva a creer en la victoria de Cristo sobre la muerte, en la realidad de la resurrección. Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, creemos que vamos a resucitar. Creemos en Cristo como la resurrección. Pablo dice, hablando de la fe que justifica, él acaba de hablar de la justificación y luego explica que no es cualquier fe, sino, por tanto, es por fe, dice, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para su descendencia, no solamente para el que es de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, del quien delante de Dios creyó. ¿En qué clase de Dios creyó Abraham? En un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Pablo quiere dejar claro que la fe que justifica es una fe que cree en un Dios que llama las cosas que no son, que habla de realidades que todavía no se manifiestan en esta realidad. Por eso su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él escribió que fue contada, sino
con respecto a nosotros, a los que creemos que Él levantó de los muertos a Jesús. Muchos pueden creer en la religión, en Jesús y todo, pero creer en la resurrección es clave, porque es creer en lo que no hemos visto. Por eso Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Hermanos, si queremos mantenernos firmes en nuestra posición e identidad en Cristo, nuestra esperanza no puede estar en esta vida terrenal. No puede estar en esta. Recordemos a Habacuc. Habacuc dice, esperaré en silencio el día venidero. Que aunque en las higueras no haya higos, ni en las vides haya fruto, y aunque los rebaños de las vacas y de las ovejas estén vacíos, aún así, me alegraré en el Señor. Aunque la respuesta que estoy esperando aquí en lo terrenal, aunque mi familiar tal vez no sane, aunque tal vez la situación de mi trabajo no cambie, aunque tal vez yo no sane de la enfermedad que me aqueja, aunque tal vez no salga nunca de una situación de pobreza, de escasez, yo sé que hay una realidad tras el mundo. Yo sé que esto es temporal y pasajero. Yo sé que no es para siempre. Aunque venga persecución y aunque vengan tiempos difíciles, yo sé que Él vive. Aún así, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, la pregunta es, ¿estás levantando tu fe como escudo para apagar los dardos de fuego del maligno? Había puesto algunos ejemplos, pero creo que no tenemos tanto tiempo. Pero el enemigo va a tratar de tirar pensamientos como no eres malo y usar el escudo de la fe, recordar la verdad. Somos profundamente pecadores. Tu pecado no es tan grave y debemos recordar nuestro pecado nos ha impedido ver la gloria de Dios y su perdón costó la sangre de Cristo. El enemigo te va a decir que tu vida se trata de ser feliz y tú tienes que recordar que la fe es de que fuiste creado para glorificar a Dios y deleitarte en Él. El enemigo te va a decir que Dios no te va a escuchar. Y Dios dice que si hemos pecado, abogados tenemos. El enemigo nos va a decir muchas cosas, pero veamos cómo Jesús usó el escudo de la fe. El enemigo llegó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, puedes usar su poder a tu manera. Y de alguna manera la respuesta a Jesús es mi identidad no está en impresionar a otros ni en hacer milagros. El enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, puedes ponerte en riesgo y Él te va a guardar. Y de alguna manera la fe de Jesús se levantó para no ceder, porque Él sabía, no debo temer, no debo tomar su palabra para mi propia conveniencia. Eso sería tentar a Dios. Luego el enemigo le dice, si me adoras, te daré poder y gloria. Y Jesús le dice, la adoración no es una transacción, sino un reconocimiento de lo que Dios es. No se puede adorar a nadie fuera de Dios. Como preguntas, ¿se basa tu identidad en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz? ¿Te ves más como hijo de Dios que como hijo de tus padres? ¿Te ves más como justo que como pecador? A veces esa realidad y ese cambio que los demás no ven, pero que tú sabes que sucedió a tu interior. ¿Has trabajado identificando cómo el enemigo lanza dardos de fuego a tu mente en forma de tentaciones, de pensamientos negativos, de distracciones? ¿Has podido resistir y apagar sus dardos al abrazar con convicción lo que la palabra dice acerca de ti o de tu circunstancia? Y lo que la palabra dice es que por duro que sea, es pasajero. Está basada tu fe hacia el futuro que esperas en la palabra de Dios. Es tu destino final y la meta de tu vida. La Jerusalén celestial, la ciudad no hecha de manos, sino construida y fundada por Dios. Vives en esta tierra como peregrino y extranjero. Pongámonos de pie para pedirle al Señor que Él fortalezca nuestra fe. Señor, estamos en esta mañana
dándote gracias y escuchando el llamado de tu voz a tomar el escudo de la fe. Hoy entendemos, Señor, que es por la fe que entendemos que todo lo que fue hecho provino de cosas que no se veían. Señor, hoy por la fe comprendemos que hay una realidad trascendente. Y te pedimos que fortalezcas nuestra fe, de manera que nos sea más fácil, Señor, aprender a ver lo temporal como temporal y pasajero. Aprender a ver, Señor, las riquezas de este mundo como tu palabra las llama, falsas riquezas. Aprender a ver, Señor, la vida misma como solamente un viaje. Aprender a vernos a nosotros mismos como peregrinos y extranjeros. Señor, guárdanos de poner nuestras metas en esta vida. Guárdanos de esperar en ti para esta vida solamente. Guárdanos de quedar satisfechos con los dones y los regalos. Guárdanos de materializar tu evangelio. Guárdanos de terrenalizar tus promesas. Y abre nuestros ojos, los ojos del Espíritu, los ojos de la fe, a lo que no se ve, pero que es real, a la ciudad celestial, al momento donde estemos contigo en tu gloria. Ayúdanos a recordar de manera constante que la muerte no es el fin, que una prueba, que una tribulación, que una lucha no es el fin, que aún tú seguirás obrando, que aún tú seguirás actuando y rescatando nuestra vida. Que podamos afirmar tus verdades en nuestro corazón para estar seguros y protegidos por medio del escudo de la fe, y para que cuando el enemigo envíe dardos encendidos con fuego, podamos apagarlos y mantenernos firmes. Gracias, Señor.